Estos materiales los sacados de una fuente en desuso. Los dos transistores 1307. El capacitor de 1000 microfaradios a 16 volt. Una resistencia de 1 kilo ohm. Una bobina, 3 cablecitos y este potenciómetro lo he sacado de otro lado. Puede sacar una captura de este diagrama. 3 trozos de cable sacamos de la misma fuente. Lo vamos a soldar entre la base a base. Y el otro cable entre colector y el colector. Y el tercer cable entre emisor y emisor. Soldamos el negativo del capacitor a la base del primer transistor. Y entre base y colector soldaremos la resistencia. El negativo de jack lo soldaremos al positivo del capacitor. Y la pata positiva del jack la uniremos con el potenciómetro. La otra pata del potenciómetro la soldaremos al colector. La pata del transformador, la parte positiva, la soldaremos a la bobina, a una parte de la bobina. Y el positivo del parlante la soldaremos a la otra pata que quedó libre de la bobina. Soldaremos el negativo del transformador al colector. Y el negativo del parlante lo soldaremos al emisor. Y con esto ya quedaría listo para la prueba. En esta caja tengo 2 parlantes que están en serie. Colocaré el negativo y el positivo por aquí. Esta música irá bien para probar. Como vemos, baja y sube bien. Suena bastante bien. Acá tengo una bolita para probar el vibramiento.